Vamos a tener a 4 participantes, que son don Alejandro Blanco, que es socio fundador y número 2, que nos hablará de los primeros pasos de AMAFE, de cómo surgió todo. El doctor Mariano Hernández, psiquiatra y socio de honor de la asociación, que repasará los cambios que se han ido dando o produciendo en atención a personas con enfermedad mental. Y Bárbara López, que es actual vocal de la Junta Directiva, que nos hablará del presente de AMAFE. Con esta diversidad de perspectivas, espero que disfrutemos de este pequeño y largo viaje. Gracias. Buenas tardes. Agradezco de verdad que hayan querido contar con los socios fundadores. Lamentablemente no todos estamos ya capacitados para venir aquí, pero me encuentro con alguno que lo tengo delante. Muchas gracias. El pasado día 11, AMAFE cumplió 30 años. Creo que si Verónica puede, me parece que tengo por ahí el listado de la comisión gestora, si lo puedes encontrar. Agradezco este encargo de evocar cómo, para qué y por qué nació AMAFE. Surgió en el Hospital de San Juan de Dios de Nuestra Señora de la Paz, por reuniones de familiares afectados con el director del centro y con el cuadro médico y terapéutico de ese centro. Tanta fue la ayuda que nos llegaron a ofrecer, si hacía falta, hasta la capilla para reuniones de AMAFE, hasta el propio despacho del director para la junta directiva. A petición nuestra se organizó una reunión que el director dirigió a todos los afectados que él podría conocer a través del sanatorio, y en esa reunión las familias empezaron a hablar de que sin suficientes apoyos sociosanitarios se ha pasado de los macrocentros públicos de internamiento a una especie de mini clínicas domésticas sin preparación previa familiar, con la singularidad, además, de una variedad autonómica. Para todos es positivo que el enfermo permanezca en lo posible en el entorno familiar, pero eso requiere, según se decía, urgentes apoyos, tanto para el enfermo como para la familia. Siempre me voy a referir a enfermo y familia. Es que no se puede distinguir, no se puede separar enfermo y familia. Hay que cuidar de los dos a la vez. Una asociación de familias permitiría exponer problemas, recoger iniciativas y orientar soluciones para la reinserción. En esa reunión, tanto las familias como los psiquiatras, doctores Basurte y Forcada, intervinientes, deciden que nos centremos en la patología de la esquizofrenia, a cuyos enfermos se les vuelca sobre la familia, salvo en crisis agudas. Antes, durante y después de estos brotes, precisan de un tratamiento médico, pero también psicosocial, distinto de los que concurren en otro tipo de enfermos mentales. El enfermo con esquizofrenia tiene dificultades especiales y más profundas para su rehabilitación y convivencia en el entorno familiar, en
su acceso laboral y hasta en su rehabilitación social. Se promueve crear un grupo de trabajo pues, que dé vida a esas directrices y de forma legal y operativa al proyecto AMAFE. Nos reunimos, un grupo de los nombrados en esa reunión, y decidimos que la meta era crear una asociación de carácter benéfico, de utilidad social, sin ánimo de lucro, sin remuneración alguna en su junta directiva, apartidista en lo ideológico y, por supuesto, transversal, abierta a toda familia, rica y pobre y de mediana. Y, por supuesto, también a los amigos de los enfermos con esquizofrenia. Se buscó que antes o después se nos catalogara como entidad de utilidad pública, lo cual es importante a efectos, como ustedes saben, fiscales. Esta declaración se obtiene a través del Ministerio del Interior en 1996, pero se empezó a tramitar algunos años antes. Se tienen en cuenta también otras leyes, como por supuesto la de asociaciones, la de donaciones y herencias, en definitiva todas aquellas que nos pueden ser de gran interés para lograr subvenciones, legados, herencias, etc. Gracias a eso tenemos locales, gracias a eso tenemos pisos. Y sencillamente creo que el edificio de Ruiz Perelló, una vez acondicionado, ha servido como sede social, como centro para la vida de la asociación y también como centro para todas las actividades de cara a los enfermos y de cara a las familias. Como por aquel entonces, una vez que nos registramos en la Delegación de Gobierno de la Comunidad de Madrid, Inserso y demás sitios en los que procede, más las obligaciones de Hacienda con el CIF, el Inserso, y digamos que, por supuesto, las consejerías correspondientes de la Comunidad Autónoma de Madrid, convocamos una asamblea general. Y en esa asamblea general se nombra la primera junta directiva. Y en esa junta directiva ya se acuerda ser fundadores de FEMASAN, es decir, reunirnos con todas las demás asociaciones que existan, sean del cariz que sean, y crear una federación de enfermedades mentales en la Comunidad de Madrid. Fue una iniciativa de AMAFE y otra de las iniciativas, aunque fue por vía un tanto paralela, creo que debo referirme a que con el tiempo un socio de AMAFE creó Fundación Manantial. Tenemos aquí al presidente y autor de esa proeza, de la cual AMAFE siempre ha sido vocal del patronato, lo cual nos honra, como es natural. Desarrollo inicial de AMAFE, que creo que es a lo que se me ha pedido que nos dijéramos, porque la parte administrativa, pues bueno, cumplimos lo que había que hacer. Nos reunimos en junta directiva y llegamos a la conclusión de que lo mejor era dividirnos en 4 grandes vocalías. Una, el entorno del enfermo. Otra, la familia del enfermo y expectativas de futuro. Otra, relaciones con las administraciones públicas y con instituciones de interés social y económico. Y otra última, vocalía de relaciones externas e imagen asociativa. Pero ya de entrada había que establecer unas prioridades que tenían que ir de un día para otro. Recuerdo que en una reunión hicimos una lista entre todos los que estábamos en la Junta. A ver, ¿a quién conocemos nosotros que no sea útil para dar una conferencia? Sean jueces, sean fiscales, sean psiquiatras, sean sociólogos, sean lo que sea, terapeutas, directores de residencia. Segunda gran, promover que haya voluntarios, que sean socios o no, eso no importa. Voluntarios generosos para actividades formativas y de ocio. Podría designar alguno, pero me parece que no sería correcto.
designar vocales en FEMASAN y en el patronato, como se ha dicho antes, en ciernes de la Fundación Manantial. Los primeros medios de que disponíamos se emplearon en dos cosas: contratar 2 terapeutas psicosociales, asistenciales, y actividades de divulgación de folletos para explicar qué es AMAFE, dónde está AMAFE, cuál es el teléfono, qué hacemos y qué queremos hacer, y a ello me referiré después. En cuanto a la vocalía relativa al enfermo y al conocimiento de la enfermedad, naturalmente los problemas que ponen de manifiesto las familias, bien antes de una crisis, bien tras el retorno al hogar después de estas, son variados y cambiantes. Algunos de estos síntomas los hemos escuchado esta misma tarde: aislamientos, miedos, olvidos, rechazos de medicina, miedos patológicos, alucinaciones, paranoias, sentimientos de olvido y a un rechazo de antiguos amigos. Las estadísticas nos hablan de un 1% de la población. Si a eso le unimos amigos, padres y hermanos, nos da una cifra bastante considerable. Hay un trabajo donde se nos dice que el 87% de los enfermos mentales crónicos viven en su familia, y de ellos el 67% al cargo exclusivamente de la madre. ¿Algo significará eso? También un sociólogo tendría que estudiar por qué sucede eso. Otra de las prioridades que dimos entonces fue folletos de información. A lo largo de mi charla probablemente hable de alguno. En cuanto a investigaciones médicas, teniendo a un psiquiatra al lado, indudablemente dejaré que sea él el que hable de las innovaciones en el tratamiento, en la farmacología, etc. Pero lo cierto es que los psiquiatras con los que nosotros hemos hablado nos siguen diciendo que para estos enfermos de por vida es imprescindible el tratamiento médico. Imprescindible, pero insuficiente, pues además necesitan un tratamiento psicosocial adecuado, y tampoco este tratamiento es uniforme. Los expertos en atención psicosocial proponen la inserción laboral en lo posible, pero como esencial la reintegración social, la habilitación social para el presente y también para su futuro sin familia. El después de nosotros, ¿qué? Es algo que a todos nos llegará. Vimos urgente promover actividades y servicios de tipo informativo y educativo, de ocio y recreativo. Para ello por tanto, era bueno contar ya con los terapeutas y con los voluntarios generosos. Dimos ya inicialmente acogida a potenciar algo que fue muy importante, que es las reuniones sociales y actividades promovidas por los usuarios para generar compañerismo, amistad, venciendo aislamiento, seguimiento en la toma de medicación y en una especie de autocontrol entre ellos de la asistencia periódica a citas médicas y terapias. Estas personas enfermas tienen particular facilidad para contactar entre ellas, más facilidad que para contactar con otro tipo de personas. En cuanto a la familia, esta vocalía se le dio el objetivo de orientar y apoyar a la familia en situaciones tanto de presente, que afecten al núcleo familiar, o específicamente al enfermo, como a situaciones de futuro. Es objeto esencial para AMAFE que se reciba, se haga o no socio, a cualquier familia afectada, angustiada, generalmente sorprendida ante un proceso que desemboca o desembocará en una crisis aguda. Permitirle así romper con el tabú del silencio al conectar con otras familias que manejan el mismo lenguaje, a las que aportar sus vivencias y con las que compartir experiencias y recibir de ellas, en todo caso, orientación y apoyo. Se creó un cuarto de estar, puesto que se consideró que ya en su inicio que era un lugar idóneo para servir de intercambio y análisis de experiencias como de orientación y apoyo. Tengo aquí en uno de los folletos de información una lista de todos los centros de actividad que se crearon en aquellas dos primeras juntas. Club de ocio y tiempo libre para los enfermos. Cuarto de estar AMAFE para amigos y familias. Grupos de terapia y autoayuda también para familiares. Conferencias, coloquios periódicos
para el mejor conocimiento de las enfermedades mentales y sus posibles soluciones, escuela de psicoeducación de familias, mesas redondas y coloquios, grupos de voluntariado. La mayor parte de los ciclos de conferencias que nosotros promovimos entonces tenían por objeto informar a las familias y hacerles ver que no estaban solos, que alguien estaba con ellos, que había nacido AMAFE y que estaba para eso. Tuvimos suerte porque pudimos contar con personal cualificado, psiquiatras, terapeutas, jueces, funcionarios expertos en campos de interés asistencial, directores de residencias temporales, incluso de sectores de la Fundación Manantial, como he dicho antes, de la que somos parte en una vocalía de patronato. Las propias colecciones de divulgación de AMAFE creo que fueron muy importantes para la formación familiar. En cuanto a la vocalía de relaciones para administraciones públicas, lo que se asignó a esta vocalía es promover, de cara al retorno ordinario al ámbito familiar de estos enfermos, los necesarios apoyos socioeconómicos, sanitarios, asistenciales, residenciales, jurídicos, que precisen tanto el enfermo con esquizofrenia como su familia. Sus propuestas, resultado de experiencias compartidas, tienen que servir como trabajo de campo para que la administración competente cree servicios especializados. Así surgieron tanto en el ámbito público como para actuar en privado, centros de día, servicios para apoyo a la reinserción laboral, centros para asistencia psicosocial. Abelardo nos ha puesto de manifiesto hace un momento algunas de estas actividades. Paso por fin a la vocalía de acciones informativas, a la que veíamos tres destinatarios. Destinatario número 1, los propios psiquiatras, para darles a conocer que existía AMAFE. El señor Caparrós, que era un lince para todos estos temas, redactó, incluso yo creo que pagó de su bolsillo, folletos para exponer a los psiquiatras, a todos los psiquiatras que conocíamos, así como a centros médicos, hospitales, sobre qué era AMAFE, cuál era su teléfono, dónde estábamos y cuándo podían venir a vernos. Hacia los medios de comunicación social, en los que se tuvo participación frecuente, tratando de combatir tanto el tabú de una enfermedad silenciada como el estigma que le ha venido acompañando. Y luego, por fin, como no, hacia estructuras empresariales, mecenazgos, empresas, laboratorios, al objeto de obtener subvenciones para actividades y aportaciones económicas. También AMAFE ha servido de campo, entre otros, para investigaciones en universidades y en laboratorios. Ya en principio, en la primera reunión o en la segunda, si no me equivoco, se creó el premio AMAFE, precisamente, y se modificó muy pronto los propios estatutos para dar entrada a lo que nosotros hemos llamado socios colaboradores. Creo que la finalidad era dar entrada a personas físicas e incluso jurídicas que colaboren o ayuden a AMAFE. Aquí acaba mi intervención y espero que con el tiempo, si alguna pregunta se les ocurre, pues haya tiempo para ello. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Yo, por supuesto, que me quiero sumar a la felicitación por este aniversario. Mucha enhorabuena y muchas felicidades por este 30 aniversario. Y bueno, también por tener la alegría, el ánimo, la capacidad de organizar para hacer esta convocatoria, para reunirnos, y a su vez pues doy las gracias pues a la Junta Directiva, a Amalia, a nuestra amiga, a los demás miembros de la Junta Directiva, etcétera, y que nos acompañan, pues por invitarme a participar. Hace poco tuve también la oportunidad y la satisfacción, el gusto, el honor de ser nombrado miembro de honor de AMAFE, pues porque a lo largo de los años hemos tenido ocasiones de compartir momentos gratos, momentos de ilusión, trabajos, ilusiones compartidas, también a veces pues algunas de las amarguras de los momentos difíciles, de los pesimismos, y me parece pues que yo lo viví como un reconocimiento de que desde escenarios, desde lugares distintos, desde el punto de vista
distintos, pues estábamos, en fin, un poco remando, ¿no?, en el mismo barco, en la misma dirección y inoculándonos, inyectándonos pues energía, cariño, afecto, ideas y voluntad de compartir, voluntad de transformación, voluntad de resistir y voluntad de transformar. Y yo esto es un poco lo que vi desde el principio en AMACE. Yo tuve, bueno, se dan quizá para empezar hacer referencia a algunas pequeñas coincidencias históricas. Efectivamente, en la trayectoria que yo he podido compartir con AMACE, con las personas de la asociación, lo he hecho desde dos lugares principalmente. En principio, bueno, pues como Mariano Hernández, psiquiatra de los servicios de salud mental, de los servicios públicos de la Comunidad de Madrid, etcétera, etcétera. Pero entonces, por un lado, desde los lugares donde he estado trabajando, la mayor parte de mi actividad pues ha sido, por un lado, en el Madrid Sur, generalmente en principio en Getafe, Parla, Leganés, los últimos años en el Servicio de Salud Mental de Tetuán, en un tiempo también en el Servicio de Salud Mental de Alcobendas, pero a su vez buena parte de la actividad que yo he estado manteniendo todos estos años en la salud mental en general, en salud mental en Madrid, ha venido siendo a través de la Asociación Madrileña de Salud Mental, que como muchos de vosotros sabéis es la asociación de Madrid de la AEN, Asociación Española de Neuropsiquiatría, Profesionales de Salud Mental. Entonces la Asociación Madrileña de Salud Mental se fundó en el 87, 2 años antes de AMACE. En el 89 yo pasé a ser presidente de la Junta Directiva de la Asociación Madrileña de Salud Mental, repetí varios años y durante esos años se fueron dando lugares de encuentro, de aproximación no siempre fácil. Ahora con el paso del tiempo pues nos parece que estamos llamados a hacernos amigos, a entendernos, a trabajar en común. Pero yo sí quiero hacer referencia, dentro de lo que me estaban sugiriendo, de hablar un poco también de la historia, de las dimensiones asistenciales, de la perspectiva asistencial, también de los aspectos pues un poco teóricos de la clínica psiquiátrica, de las terapias, de los tratamientos, traer a colación un poco un espectro que afortunadamente me parece que ahora se nos hace difícil evocar. Y es que cuando empieza la reforma psiquiátrica en general en España y ateniéndonos aquí ahora en estos momentos a Madrid, pues en lo que se refiere a lo que aquí nos concierne, que es la atención al enfermo mental grave, a la psicosis, a las personas con diagnóstico de esquizofrenia, pues yo creo que teníamos, por un lado, una cosa muy clara, que es por lo que se ponen en marcha los procesos de desinstitucionalización, y es que la respuesta que la sociedad, incluido la perspectiva científica, médica y profesional, pero también las sociedades en su conjunto, el elemento judicial, el elemento social, las administraciones que se hacían cargo de dar respuesta a esto, la respuesta que habían dado, que era la hospitalización psiquiátrica prolongada en términos generales, los manicomios, los hospitales psiquiátricos, eran un foco de sufrimiento, un foco de mucho deterioro, un foco de aislamiento, un incumplimiento generalizado de los derechos humanos, de los derechos civiles, del acceso a los derechos de salud, y esto despierta a nivel internacional, en los países occidentales, en Estados Unidos, en Canadá, en muchos sitios de Europa, etcétera, etcétera, pues los movimientos en pro de las reformas psiquiátricas. Todo esto por resumirlo mucho. En España, con el retraso que todos sabemos, pero ya en los últimos años del franquismo se empiezan a activar en muchos hospitales psiquiátricos movimientos de renovación y de cambio que tienen, bueno, pues connotaciones pues en aquellos momentos también políticas muy fuertes y que no significan ningún cambio sustancial, pero sí significan la creación de una nueva mentalidad, una nueva conceptualización que con el paso del tiempo conectará pues con los cambios sociales, de valores, éticos, etcétera, que se van dando en España a raíz de la transición y la nueva construcción, diríamos, de una sociedad democrática. Por tanto, tenemos en el frontispicio el tema de la desinstitucionalización y la necesidad de que los pacientes mentales son también ciudadanos con derechos. Y esto es una cuestión muy fuerte, que prende fuerte en muchos colectivos profesionales, concretamente en nuestro caso, la AEN, la asociación de la que os he referido, pues ha sido quizás la asociación de profesionales, que es interprofesional, no solamente psiquiatras, psicólogos clínicos, trabajadores sociales, enfermeros, terapeutas, etc. Tenemos algún jurista incluso, en algún momento ha habido algún filósofo dentro de la asociación, pero vamos, principalmente de clínicos. Todo esto lo tomamos muy en serio, muy fuerte, muy a tope, y nos comprometemos con ello, entendiendo que la transformación psiquiátrica es tanto un problema técnico, cómo hacer las cosas, cómo atender de otra manera al paciente mental con psicosis, es un problema ético, en qué valores confiamos, excluimos a las personas
que nos crean dificultades o que no sabemos entender bien, o hacemos el esfuerzo de reconocer sus derechos, reconocer su dignidad, reconocer su subjetividad y trabajamos desde otra óptica y apostamos por esto. Pero hemos de señalar una historia muy importante, que es lo que os decía, que ahora se hace difícil evocar. Quizá nunca hemos sabido bien, y tampoco ahora lo sabemos, lo que es la psicosis, lo que es la esquizofrenia. Son nomenclaturas que han ido creándola en la jerga profesional para identificar situaciones problemáticas de personas que tienen todo este conjunto de sufrimientos, de derivas de la actividad mental que llamamos psicosis. Bien, nos ha ayudado a identificar. Pero dentro del desconocimiento y como a veces se ha ido progresando y regresando por tanteo, una de las cuestiones que en aquellos momentos estaba en tela de juicio era la relación de la familia con la persona con psicosis. Y esto era muy problemático en el seno del mundo profesional. Y esto creaba muchas barreras a la hora de generar el entendimiento con las familias. Muchos compañeros y compañeras de aquella época, psiquiatras, psicólogos, sobre todo proveniente de ciertas escuelas de psicoanálisis, pero no solo, de ciertas escuelas sociológicas de la salud mental, pero no solo, habían venido desarrollando la idea que había fecundado por ahí en otros fuera de España, pero que en España había ido aprendiendo, que en muchas ocasiones la familia era el seno, el contexto en el cual se producía la enfermedad y quizás una mala actuación de los padres o del contexto familiar había contribuido a la enfermedad. Y era aquello que se llamaba la hipótesis de que la familia era gestora o no de la enfermedad y que por tanto a la hora de abordar el tratamiento deberíamos como estudiar esto de una forma muy especial. El trato con las familias de las personas con psicosis para nosotros, y hablo en conjunto como el grupo profesional, pues generaba controversias. Algunos opinaban que había que tomar distancia a la familia, no deberíamos centrar única y exclusivamente en el paciente. Otros pensábamos que la familia era indudablemente, cuando vivimos en la familia tenemos conflictos, por tanto la familia es el lugar donde se dirimen los conflictos, pero también es el lugar donde se pueden rescatar y reorganizar las vidas personales de cada uno, y por tanto tratar con la familia era imprescindible. En aquellos momentos se dieron una serie de resultados importantes en la investigación de la relación de la psicosis con la familia, que se produjeron sobre todo en Estados Unidos, como estaba pasando con todas estas cosas. Ahora cada vez más se produce más conocimiento en Europa y también en España, en países mediterráneos, y bueno, pero en aquellos momentos todas estas cosas las importábamos, generalmente de fuera. Y hubo estudios muy importantes que vinieron a decir, no, esto que se viene diciendo de que la familia es la génesis de la psicosis no es así. Nadie ha podido demostrarlo, esto no es así. La familia puede contribuir al sufrimiento de una persona, pues sobre todo cuando se dan circunstancias de sufrimiento de uno de los miembros de la familia, toda la familia se altera, sufre, lo pasa mal, se produce lo que llamamos la carga familiar subjetiva y a veces objetiva también, que hace difícil la recuperación. Pero entonces hubo algunas publicaciones muy importantes, libros que a lo mejor conocéis, por ejemplo, me viene a la memoria el de Esquizofrenia y Familia, de Anderson y Hogarty, que los fuimos leyendo unos y otros, junto a otros hallazgos muy importantes en lo que llamamos el tratamiento integral de la esquizofrenia, el tratamiento integral de la psicosis. Que no me voy a extender en ello, pero resumiré en un par de flashes porque me parece que sí significaron pilares sobre los cuales luego hemos ido construyendo estos años. Y aquellos hallazgos tan importantes venían a decir, nadie puede demostrar que la familia sea productora de la psicosis que padece una persona, aunque a veces el chico, la chica, el joven que aparece con la psicosis, pues efectivamente podemos ver que ha tenido una mala relación con el padre, con la madre, con algunos hermanos, distintas personas de la familia, o la familia ha sufrido situaciones graves o difíciles de pobreza, de exclusión, de pérdida de empleo, de enfermedades. Bueno, estas cosas afectan como es natural. Pero aquellas investigaciones nos venía a decir la familia es un elemento imprescindible para la recuperación de los pacientes. Y empezamos a tener datos. De allá donde los terapeutas, clínicos, psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales, etcétera, etcétera, empezaban a trabajar en congruencia y en proximidad con la familia para cambiar lo que en términos generales se llamaba el clima familiar y la naturaleza de las relaciones familiares, y se intentaba apoyar para que se creara un clima familiar distendido, de comprensión, colaborativo, de entendimiento mutuo, de amortiguar las grandes tensiones que en las casas y en las familias se producen, sobre todo cuando hay una persona que lo está pasando especialmente mal. Allá donde se hacía eso, la evolución de la psicosis, la evolución de la esquizofrenia empezaba a demostrarse espectacularmente favorable, espectacularmente positiva. Y luego comentaremos, y allá donde esto no se hacía y se les dejaba a las familias un poco en el abandono, en la soledad, independientemente que al sujeto enfermo se le atendiera más, de modo que empezamos a generar
una multitud, yo diría, me atrevo a decirlo así, todavía pequeñita al principio, cada vez un poquito más amplia, de profesionales interesados en tratarnos de cerca y en un régimen de reconocimiento mutuo, de solidaridad, de necesidad de comprensión y de apoyo con las familias de las personas con psicosis. No solamente por una cuestión de cortesía y de ética social, diríamoslo así. A la familia de un paciente pues siempre se le ha tratado bien, sea que el paciente tuviera una artrosis, una tuberculosis, un cáncer, un traumatismo, lo que sea. Pero con las familias de las personas con problemas mentales esto no era así de una forma sistemática. Entonces se empezó a realizar ese trabajo importante y empezó a cuajar pues un poco el trabajo sistemático de los profesionales de salud mental con las familiares de las personas con trastornos mentales o con problemas de salud mental. Al principio las relaciones con las asociaciones de familiares no eran fáciles. Las asociaciones de familiares nos acusabais, lo digo amablemente, pero creo que muchas veces con razón, nos acusabais a los profesionales y a las administraciones sanitarias y sociales de haber puesto en marcha una reforma psiquiátrica con muy buenas intenciones y con muy pocos recursos de apoyo real, de tal modo que luego el día a día pasaba a ser amargo, tenso, difícil en vuestras casas. Y nosotros, bueno, pues en mejor de los casos, profesionales bien dispuestos en general, hacíamos lo que podíamos, pero quedábamos muy lejos de verdaderamente responder a vuestras necesidades. Y a veces esta especie de acusación, en mi opinión justificada, de que os habíamos dejado muy solos en el proceso de reforma, generaba crispación entre nosotros. De tal modo que no todos los psiquiatras, ni psicólogos, ni compañeros y colegas estaban muy bien dispuestos a hacer un trabajo colaborativo con las familias. Se decían, no, ellos que van por su lado y nosotros por el nuestro. De tal modo que lo que ahora está siendo, me parece, una realidad bastante aceptada por todos, es que tenemos que trabajar en común, que allá donde hemos podido hacer cosas en común, pues la rentabilidad es muy grande, que no podemos en fin, perder ningún gramo de esfuerzo de unos o de otros porque nos necesitamos mutuamente. Esto en su momento no estaba tan claro. Y tuvimos, yo recuerdo, una reunión con asociaciones de familiares y con profesionales tensa, con mucha crispación. Pero, bueno, me parece que pudimos ir saliendo de aquel momento para entrar en otros momentos donde las colaboraciones se fueron dando. Y yo ahí tengo unos recuerdos magníficos de algunas colaboraciones iniciales, por ejemplo. Y bueno, antes se ha mencionado a Abelino Fernández, que es una persona con la que trabajamos nosotros muy de cerca y compartíamos un espacio que nos fuimos inventando, por ejemplo, en común, la Asociación Madrileña de Salud Mental, la Asociación Madrileña de Rehabilitación Psicosocial y FEMASAM. La mayor parte de las personas que representaban a FEMASAM en aquellos años procedían o seguían siendo pertenecientes a AMAFE, porque AMAFE había sido un nutriente importante de FEMASAM y el propio Abelino Fernández, yo a veces no recuerdo si cuando empecé a tratar con él era por AMAFE o por FEMASAM, pero bueno, ahí estaba. Y Francisco Martínez y bueno, algunas otras personas, y hacíamos la comisión de seguimiento de la reforma. Nos reuníamos ¿para qué? Para tener una voz común en nuestras disputas con la administración, para ir a decirle a Belardo, para ir a decirle a Luis Prieto, para ir a decirle al consejero de Sanidad que esto no iba bien, que no había suficientes recursos, que en tal unidad de hospitalización faltaban psiquiatras o psicólogos, que en tal hospital no se abría la unidad, que en tal sitio necesitábamos centros de rehabilitación, que necesitábamos, en fin, se iba generalizando un poco la parte contestataria. Tuvimos la parte contestataria tuvimos el acuerdo de que la íbamos a compartir. Y aquello nos unió mucho, y aquello era un lugar de diálogo, nos veíamos más de una vez al mes entre nosotros para ir haciendo una revisión de la información que teníais, desde AMAFE, desde FEMASAM, la información que teníamos nosotros en las asociaciones profesionales y dirigirnos a la administración para hacer reclamaciones. Por lo tanto, estas dos cosas me parece para mí fueron dos ecos muy importantes. Uno, nuestras discusiones a nivel profesional de qué sentido tenía trabajar o no con las asociaciones de familiares, era mucho más que una mera cortesía. Era una obligación ética y técnica, tomarnos en serio. Y hoy es el día en que todavía estamos muy lejos de trabajar bien con los contextos familiares, porque necesitamos más formación y más recursos que no nos llegan, pero sí hay una cultura propicia a poder hacer un trabajo en común con las familias y los grupos multifamiliares, por ejemplo, pues es una cuestión que se está activando cada vez más. Aún así, todavía detectamos entre nosotros, entre los compañeros, pues a veces actitudes
un poco recelosas o de distancia para establecer relaciones fluidas y de confianza con las familias. Por tanto, nos queda por hacer. Pero yo quiero señalar este como un hecho muy importante, que me parece que aquí en Madrid pudimos hacer un poco abrir esa brecha entre las tres asociaciones. Era otro lugar donde nos juntábamos de una forma ya distinta, es cuando empezamos a celebrar el Día Mundial de la Salud Mental con manifestaciones en la calle convocadas conjuntamente también por las tres entidades, que ahora ya es un momento, con el paso del tiempo, ha pasado a ser casi una responsabilidad más vuestra del mundo asociativo de familiares y de usuarios, y los profesionales estamos más replegados, pero en su momento lo compartíamos y subíamos al estrado allí en la Puerta del Sol a dar nuestro speech unos y otros, y luego se puso de moda la cuestión de soltar los globos y traíamos algún autor que le diera aquello un tono festivo a nuestras reivindicaciones, no solamente de lamento y de tristeza, sino también de hipigurra, aquí estamos, ¿no? Y estamos por crear un mundo un poco distinto, entendernos mejor, confiar en que la rehabilitación es posible, la buena vida para las personas que también vienen de un padecimiento mental es posible y es necesaria y tenemos derecho a ello, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, como ya me han avisado que me falta tiempo y esta era un poco mi pequeña introducción, pues poco que lo dejo ahí y si hay ocasión en el debate lo hacemos. Simplemente quería señalar también, para que no se me olvide un poquitín, bueno, varias cosas. El primer plan de salud mental fue también en el año 89, el primer plan formal. Previamente del Servicios Sociales Centrales estaban los planes alternativos a la institucionalización psiquiátrica, cuyos dineros, que eran 2 duros, venían de los ahorros que se producía en la Comunidad de Madrid cuando daban de alta a pacientes mentales que teníamos fugitivos en Mondragón, en Palencia, en Málaga. La Comunidad de Madrid se gastaba mucho dinero porque tenía muy pocas camas en Madrid en tener pacientes por ahí repartidos. Y la medida en que se iban produciendo altas o salidas o desactivación de aquellos, producía un rescate de economías que se invertían en el programa llamado Alternativas a la Institucionalización Psiquiátrica. No era la única fuente, probablemente, de recurso económico. Luego enseguida vinieron otras muchos más, si no estaríamos perdidos, creo que sí, ¿no? Pero todas aquellas cosas forman parte de aquel pequeño anecdotario de que sí es verdad que venimos casi de la Edad Media, en pleno siglo, finales del siglo XX, a nivel general de organización de servicios, de calidad de servicios, estamos con un atraso tremendo y aunque nos falta muchísimo para hacer, durante estos años, pues me parece que se dieron progresos muy importantes. Señalar también que poco después de la fundación de AMAFE hubo un hecho muy importante que nos afectó mucho a todos, positivo. Fue un informe exhaustivo, en cierto modo demoledor para la administración, que hizo el Defensor del Pueblo en el año 92. La situación jurídica y asistencial del enfermo mental en España, que no se extendió demasiado en las circunstancias de Madrid, pero que a nivel del conjunto del Estado demostraba que seguía habiendo situaciones absolutamente impresentables en muchísimos lugares en cuanto a la calidad de las prestaciones, la desorganización de los servicios, la irregularidad, de tal modo que en unos sitios había más dispositivos, en otros menos, un poco la situación caótica que estaba viviendo y que se ha ido remediando un poco a lo largo de estos años, pero que queda por ahí mucho por hacer. De tal modo que, bueno, celebrar este encuentro, traer a colación, como uno ya es un poco vejestorio, pues traer a colación chascarrillos de hace 30 o 40 años, pero bueno, esto es así, quizás si no lo hacemos en estos momentos nos quedamos también sin poderlo compartir y decir esto, ¿no? Que me siento muy honrado por compartir estos espacios y espero que esto no sea más que el inicio de una muy larga amistad y que dé muchos más frutos. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo voy a hablar más del presente de AMAFE y lo voy a hacer desde el punto de vista de la experiencia que he tenido yo desde que llego a esta asociación. Mi camino empieza en AMAFE hace 8 años. Yo llego en busca de un recurso bastante concreto. Este recurso fue centro de día. Lo que más recuerdo y de forma muy positiva cuando pienso en el primer día que yo llego a centro de día, es el clima que se respira allí. Y es que desde el principio siempre me ha transmitido como muy buen rollo. Si no me equivoco, el primer taller al que acudo, porque me apunté un montón, yo iba todos los días, ese primer taller es una reunión para preparar el ocio del mes. Cuando llego, me encuentro con unos técnicos y con unos usuarios que me acogen de una manera distinta
a los otros servicios a los que he acudido con anterioridad. Lo que siento y lo que me transmiten es comprensión, es ganas de conocer a Bárbara más allá de un diagnóstico y mucho cariño. Y de hecho, no solo no me dicen que no me relacione con otros usuarios fuera del centro, sino que además empiezo en un taller que organiza un espacio para el ocio con ellos. Y esto puede parecer una nimiedad o sonar raro, pero no lo es muy importante. O sea, yo vengo de otros recursos en los que lo primero que se me dice cuando llego es que hay un espacio terapéutico en el que yo me voy a relacionar con gente que tiene cosas similares a las mías, pero que fuera de ese espacio yo no vengo a hacer amigos y yo no puedo tener relación con ellos. Entonces a mí es una cosa que me choca mucho cuando llego a MAFE, que es que oye, no solo me dicen que está muy bien que me tome un café con ellos o que hablemos, sino que además me preparan un ocio con ellos, ¿no? Encuentro un lugar en el que relacionarme con personas que han vivido experiencias similares a las mías, no necesariamente iguales a las mías, y puedo decir que tengo amigos desde ese día que aún conservo y gente que se ha ido sumando, ¿no? Además, los profesionales de este nuevo sitio resulta que también se toman un café con nosotros en una salida, en una excursión, en un viaje. Bueno, un viaje ya ni te cuento porque están 24 horas con nosotros. Se ríen con nosotros, se lo pasan bien e incluso nos dan un abrazo si lo necesitamos. Entonces descubro que hay profesionales que también son personas como yo. Algo que hasta entonces me había encontrado en rarísimas ocasiones. Y es verdad que tengo aquí puestos robots. Porque es verdad que yo me he encontrado con profesionales, ¿no? Que yo llegaba a pensar que jolín, yo no sé, siento, padezco y la persona que tengo enfrente parece que no, ¿no? Entonces es un cambio también bastante grande. Desde ese primer día hasta hoy, tanto Bárbara como Amafe pues, han ido evolucionando. Por ejemplo, los servicios han crecido. Yo tenía 28 años cuando llegué a Amafe, y si yo hubiera llegado con esos 28 años en el momento presente, hoy, no habría ido al centro de día, sino que habría sido usuaria pues, de espacio joven, que por entonces pues, no existía. Entonces se van creando servicios para cubrir unas necesidades que se ven existentes. Otro servicio muy reciente es el proyecto de emancipación o la posibilidad de recibir una formación como agentes de apoyo mutuo para poder ayudar en un futuro a otras personas haciendo uso de la experiencia que hemos vivido y, por qué no, en algún momento trabajar en ello. Después de pasar por centro de día, de pegarme unos viajes súper chulos, de intentar una inserción laboral en SAIL, de tener terapias a nivel individual, de consultar más de una vez a SIO, y creo que es que he hecho bastante uso de Amafe, incluso de plantearme dejar la asociación porque a nivel terapéutico, ¿no? Ya no hacía yo uso de ella, porque creo que al final es verdad que Amafe no es lo primero, la cara más visible que tiene es la de los servicios, y además yo creo que todos cuando acudimos a Amafe acudimos como con una necesidad muy grande, ¿no? Lo que hablaban ellos antes de ayuda, de información, de qué me está pasando, ayudadme. Después de todo esto, pues me doy cuenta, ¿no? que hay un lado más allá de los servicios y de esas personas que formaban ya parte de mi vida. Que además hoy luego cuando me he sentado aquí me he dado cuenta de que, claro, ¿no? De personas a personas, es que os conozco a casi todos los que estáis aquí, ¿no? En algún momento hemos coincidido. Y es entonces cuando me incorporo a la junta directiva, en la que tengo el placer de decir que llevo colaborando más de 2 años. Y es aquí donde descubro que Amafe hace más lo que he dicho antes, ¿no? Hace mucho más que los servicios, que es lo que decía, la parte quizá más visible. ¿Y qué hace? Pues relaciones con otras entidades de actividad similar, relaciones con el distrito, con instituciones públicas y privadas, hace labores de comunicación, de difusión, de sensibilización, de lucha contra el estigma, entre otras muchísimas cosas que no me voy a enrollar. Y como decía antes, Amafe y Bárbara pues evolucionan en estos años. Y en mi caso, empiezo a darme cuenta de que tengo una voz pues por la experiencia que he vivido y que quiero que se tenga en cuenta. El tratamiento del sufrimiento psíquico de las personas que lo sufren y de las que están alrededor
de las futuras personas que tengan que pasar por esta experiencia, ese tratamiento, esa manera de tratar la salud mental, yo veo y creo que puede y que tiene que mejorar. Y con mi voz y mi experiencia quiero ayudar en esta lucha. Y puedo decir que el activismo ha sido parte muy importante de mi tratamiento. De hecho, yo creo que mucho más que otros tratamientos, ¿no?, en los que he estado o en otros recursos. Es en AMAFE y en la Junta donde empiezo a llevar a cabo ese activismo de una forma pues, más constante, ¿no?, de una forma igual más continuada. Porque es un lugar donde las personas que tenemos experiencia en primera persona somos valoradas, escuchadas y, en definitiva, se tiene en cuenta nuestra voz. Ahora mismo, de hecho, somos 3 compañeros en esta situación dentro de la Junta Directiva. Porque al final somos personas con experiencias, tanto la que tiene un diagnóstico o una etiqueta, como el familiar, como el resto de personas que acompañan en el proceso, como puede ser, por ejemplo, un técnico o un profesional. Por tanto, en esta lucha por mejorar ese sistema, todas estas experiencias suman. Yo en AMAFE veo que hablo con una madre, hablo con un técnico y siento que mi aportación vale como vale la del resto. En resumen, si yo tengo que hablar de AMAFE en el presente, diría que es un lugar que ofrece una serie de servicios, eso yo creo que es algo que tenemos todos muy claro, pero también es un lugar de encuentro, de reflexión y de crecimiento, y sobre todo es un lugar de personas que tratan con personas. Esto es algo también que parece muy evidente, pero que no siempre es así. Si me preguntan por el futuro de AMAFE, pues la verdad es que no sé cuál es, no sé cuál será exactamente, no tengo una bola de cristal, pero mientras cuenten con personas que ayudan y que comparten con otras personas, seguro que les irá muy bien. Y estoy segura de que seguirá evolucionando como lo ha hecho desde que yo conozco la asociación. Lo que sí tengo claro es que el futuro de la salud mental y de su tratamiento, y más concretamente el futuro por el que yo lucho, tanto dentro como fuera de AMAFE, y el que me gustaría ver, tiene cosas como las siguientes. El cumplimiento de los derechos humanos. Por ejemplo, la desaparición del uso de contenciones mecánicas. El uso de consentimientos informados o de voluntades anticipadas. La lucha y, por consiguiente, la desaparición del estigma. La prevención y comprensión de experiencias atípicas, inusuales y también de las emociones. La horizontalidad en el tratamiento de personas a personas, eliminando relaciones de poder. La profesionalización de la experiencia en primera persona. Y esto también entre muchísimas cosas que no me voy a enrollar. Y para terminar, lo que yo creo que es muy necesario para llegar a todo esto es que se nos tenga en cuenta. Porque sabemos de lo que hablamos. Y lo sabemos porque lo hemos vivido. Porque no hay mejor persona para hablar de nuestro futuro y del futuro que queremos que nosotros mismos. Muchas gracias.